Doctor Emilio Riera, ¿qué tal? Buenos días. Don Chema, muy buenos días. Gracias por venir. Muchas gracias. En lo más rápido que pueda, llega también el doctor Benji Espinosa para tener acá un encuentro entre dos abogados de presidentes o expresidentes. Que no es poca cosa, dicho sea de paso. Muy interesante. No es poca cosa. Lo hemos visto ayer a Fujimori rápidamente en la televisión saliendo de una clínica. Sí, es verdad. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo está la salud del Perú? Bueno, el señor expresidente se encuentra ya clínicamente estable, pero tuvo una pequeña descompensación que lo obligó a acudir a la clínica internacional. Motivo por el cual se realizaron algunos exámenes complementarios, un poco para darle estabilidad a su salud, y luego de ser realizados durante unas aproximadamente 2 horas o 3 horas, se logró dar de alta al señor expresidente, ¿no? Y regresó. Claro, inmediatamente regresó a su domicilio, ¿no? Incluso ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos, conversando un poco por los alcances del habeas corpus que tenemos en trámite con respecto al proceso de Barrios Altos y La Cantuta, Gorriti Dyer y, bueno, este caso que se está dando sobre Pativilca. Muy animado, muy animado. El hecho de recuperar la libertad le ha dado más fuerzas para pelear, ¿no? Está con mejor semblante, indudablemente. Sí, es verdad. Obviamente. Se encuentra... Evidentemente. Se encuentra con mucho mejor semblante. Teníamos una reunión programada a las 7. Me insistió, bueno, ya yo lo considero, lo aprecio mucho, es un gran amigo. Y empezamos desde las 2 de la tarde, no paramos hasta... ¿Empezaron desde las 2 de la tarde? Claro, nuestra reunión era a manera de anécdota, ¿no? Era a las 7 de la noche, pero él, saliendo de la clínica internacional, me llamó, por favor, avancemos, quiero avanzar lo antes posible, ¿no? Y él me comentaba, pues, ¿no? Que cuando él trabajaba en el gobierno, pues, era una persona que le gustaba, pues, trabajar inmediatamente, ¿no? Tenía algunos problemas, pero personales o de salud, pero luego se abocaba a trabajar con sus ministros, asesores, pues, ¿no? Y ustedes han comenzado a las 2. 2 de la tarde comenzamos, 2 de la tarde. Lo que iba a ser las 7. Claro, hasta las 7. Y fuimos... ¿Y hasta qué hora duró la reunión? Unas 4 horas más o menos, trabajando sus casos. Trabajando sus casos. Sí, trabajando sus casos, porque próximamente viene una audiencia en el Tribunal Constitucional. Sí. Y donde el señor expresidente va a tener que hacer... Bueno, está la posibilidad que él ejerza su defensa conmigo y me la ha pedido. Entonces acudiremos los dos oportunamente a defender nuestra posición, ¿no? Está usted dedicándole muchas horas a esto. Sí, claro, para mí, como alguna vez lo he señalado... Muchas horas. Sí, y aquí lo he dicho, don Chema... en este medio tan importante, para mí el señor Fujimori es un símbolo de justamente cómo la economía regresó a estabilizarse, de cómo se eliminó el terrorismo y también de que existe, por un lado, la justicia y el ajusticiamiento, ¿no? También que existe odios también, ¿no? ¿Siempre pensó así usted? ¿Es Bueno, verdad? siempre, que yo estoy hablando con un joven, ¿cómo le voy a decir siempre? No, yo Siempre le puedo decir un contemporáneo mío. Pero No, yo le agradezco. Pero que Yo siempre considero que pensó mucho así. tuvo que ver mi formación en la universidad. Yo recuerdo mucho a muchos profesionales cuando llegaron y nos realizaron charlas hace 20 años aproximadamente. Usted, don Chema, también, como alguna vez le he comentado, brindando charlas sobre la ética, la importancia de los medios de comunicación en el derecho, pero siempre realizar actos justos, ¿no? Lo de la ética, como usted se ha podido dar cuenta, es un salvo a la bandera. Sí, pues, Evidentemente, ¿no? Porque ¿qué habré dicho yo en aquella época sobre la ética? Está totalmente en este momento ya... Tiene toda la razón. Mire, ve, Está completamente destruida la ética. tiene toda la razón, porque lamentablemente los funcionarios públicos tienen que tener en cuenta de que están sometidos al escrutinio popular y lógicamente al escrutinio de los medios de comunicación. Lamentablemente el comportamiento ético deja mucho que desear y bueno, pero yo considero que hay un factor atrás, ¿no? Sí. ¿Quién eligen a los funcionarios públicos? Bueno, el ¿No? público, ¿No? el pueblo. Entonces necesitamos, tal vez como pueblo, mayor alcance, mayor información sobre quién elegimos, ¿no? Porque finalmente elegimos a una y otra persona son tránsfugas, tienen denuncias, hacer más filtros como tal. Yo estoy seguro que si yo fuera a elegir un congresista y más que una cara bonita me indican que este es su currículum y tiene denuncias penales, lo pienso. Pero tal vez hay que hacer mejores filtros, dar mayor información a la ciudadanía, ¿no? Ya depende un poco de la curiosidad de la gente
pero también de los medios, que a veces no acertamos nosotros. Sí, pues tiene Esa es la verdad. mucho, ¿verdad? Esa es la verdad, no acertamos y nos encanta, digamos, cosas menores, pero que son más vendedoras. Es verdad, no podemos dejar de lado de que el nivel mediático es importante. Tal vez no vende mucho porque los medios de comunicación también, lógicamente, para producir necesitan un ingreso económico, es normal, es una empresa, es normal. Nosotros vendemos pero lógicamente más vende determinadas noticias y tal vez no vende tanto el currículum de un congresista antes de la elección, ¿no? No. Claro, pero tenemos que encontrar el equilibrio, eso es lo importante, ¿no? No, claro que sí. Bueno, pero al final siempre nos encontramos con sorpresas, pues. ¿Qué le está pareciendo la publicación de las extensísimas declaraciones del filósofo Villanueva? Bueno, yo ahí resalto y me adhiero a los comentarios del doctor Abanto. Tuve hace poco una entrevista, hace 2-3 días, en un medio también muy importante como el de usted, que es el del señor Beto Ortiz, donde hay que tomar con pinzas lo que se está proponiendo, lo que nos están indicando. A ver, uno realiza estas declaraciones ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque quiero ser aspirante a colaborador eficaz. Sí. O sea, quiere decir que voy a reconocer el delito. Quiere decir que le voy a proporcionar herramientas al Ministerio Público para que después, cuando me condenen, no me vaya a la cárcel o restrinja mi responsabilidad. El tema es lo siguiente, es que estos hechos tienen que ser corroborados. Porque mire, ve lo que pasó hace mucho tiempo cuando iniciamos la defensa de la señora Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, cuando tuve el honor de defender a este partido político. Soy muy respetuoso de las decisiones fiscales, pero el doctor Pérez solicitó 36 meses de prisión. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado después? ¿Qué se ha descubierto después? Finalmente que esa acusación regresó más de 10 veces. Y una persona, por más que sea política, tiene hijas, familia, ¿es justo que esté ingresando a la cárcel 36 meses? No, pues. Entonces, tiene que prevalecer el principio de objetividad y aquí lo que se tiene que hacer es investigar. Esos datos que ha dicho el señor Villanueva se tienen que contrastar definitivamente, pero dan una muestra por lo menos incipiente de cómo se maneja la política, ¿no? Yo soy bien cauto en decir todo es verdad, pero por lo menos hay un móvil y quiere decir que hay algo que está mal. Hay algo que está mal y justamente ese tema quisiera que lo conversáramos cuando llegue su colega, también defensor de presidentes. Hay una élite, está formando una élite, Claro. En los abogados que defienden presidentes. Eso viene a ser la clase altísima, digamos. Muchas gracias por los elogios. ¿Cómo se llama? A1. Muchas gracias. Yo considero Otros que defienden ministros, otros congresistas, pero yo considero de que somos abogados que aprovechamos las oportunidades realizando nuestro mejor trabajo. Y al igual que yo no tengo la oportunidad, no lo conocí al doctor Benji, pero he visto su apasionamiento con respecto a la defensa en su momento y es algo... Ahí está el doctor Benji Espinosa. Buenos días. Está llegando el doctor Benji Espinosa hablando de medios y de todo. Yo he hablado siempre de una nueva generación de abogados, cuya élite de alguna manera sería los abogados presidenciales. Imagínese usted. En fin, estoy exagerando un poquito, pero vamos a ver si tenemos una salida. Si tenemos una salida como país ante todo lo que está ocurriendo con la justicia. Ahí está Benji Espinosa. Benji, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto. Se conocen recién en este momento. Bueno, se conocen recién en este momento. En fin, Benji, gracias por venir. Sabemos que había un problema de tránsito ahí muy complicado. Hay un tema común para los dos y es el siguiente. La mayor parte de nosotros no estamos viendo salidas a esta crisis de la justicia, del sistema de justicia en general en el que nos encontramos. Esta cosa del Ministerio Público, por ejemplo, nadie se lo pudo imaginar. Bueno, nadie. Algunos no lo pudimos imaginar. Entonces, esto está deteriorando completamente toda la idea de la justicia como un todo, con varias partes, etc. Hay forma, eso tiene una imagen pública negativísima. Hay forma de cambiar estas cosas. ¿Y cómo se hace? Hay que formar, ¿qué? Una comisión de marcianos, por ejemplo, para que vengan aquí a dar una salida. ¿Qué salida le ven ustedes? Benji, por favor. Y muchísimas gracias, Chema, Elio, un saludo especial. Gracias por esta invitación. Primero hay que decir
recordando lo que reflexionaba Montesquieu. Allí en el país donde la inocencia no esté asegurada, no existe libertad. Y en el Perú lo que vemos es que, lamentablemente, los dichos de ciertas personas cobran protagonismo y sirven para encerrar, dictar medidas drásticas o poder iniciar investigaciones, cuando en realidad lo que tiene que hacerse es siempre confirmarse los datos para que a partir de ahí se tomen decisiones que tienen que ver con la libertad, el trabajo o la integridad de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, hace mucho tiempo estamos en crisis. El Ministerio Público está en crisis, el Poder Judicial está en crisis, el sistema de justicia penal en general. Y urge tomar reformas, pero reformas para lograr un equilibrio entre darle al Estado, a través del Ministerio Público, la policía, el poder de perseguir el delito y, por otro lado, proteger y garantizar los derechos fundamentales de la persona. Ese equilibrio entre persecución y garantía, entre eficiencia para castigar los delitos y protección de los derechos, es el ideal de las reformas que tienen que implementarse. Equilibrio, una palabra importantísima, pero que sin embargo veo que está cada vez más lejos de nuestra vida cotidiana. Elio. Sí, pues yo, justo como estábamos ya conversando, bienvenido Benji, un gusto conocerte. Gracias, y saludo mucho también tu apasionamiento y es una muestra también de nosotros los jóvenes abogados cómo podemos batallar con estas causas emblemáticas de una forma tan eficiente cuando hacemos las cosas correctas. Yo considero y me adhiero a lo que señala Benji, ya lo veníamos conversando, que tiene que haber un equilibrio como tal. Lamentablemente, esta señal realizada por el señor Villanueva, que tiene que ser corroborada, definitivamente, es un indicio, por lo menos, que tiene que ser investigado. Pero definitivamente que tienen que existir mejoras, tienen que existir mejoras. El Ministerio Público, por ejemplo, los abogados que litigamos, que conocemos el día a día, Benji no me va a dejar mentir, conocemos lo que es el exceso de la prisión preventiva. Yo no sé por qué se ha vuelto esto finalmente la regla. Cuando yo estudiaba Derecho, para mí era la excepción, sí, pero ahora es la regla. E incluso hay reglas de reglas, por ejemplo, no la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, lamentablemente, este equilibrio como tal no genera una defensa para todos los justiciables. Nosotros los abogados litigantes a veces encontramos ello. Lamentablemente el rol de objetividad del Ministerio Público a veces se pierde, no por todos los fiscales, eso sí es verdad, no por todos los fiscales, porque conozco fiscales humanos que hacen valer con deber y como corresponde su profesión, pero se necesita un equilibrio y también a nivel de judicaturas, es verdad tomar en cuenta ello, incluso al momento de que se ejecuten las sentencias, por ejemplo, lamentablemente cuando se llevan a los presos a penales que no corresponden. Definitivamente se tiene que hacer una reestructura del Estado como tal y encontrar un equilibrio que pueda generar el respeto a todos los justiciables, que lamentablemente hasta el día de hoy no se da. Las prisiones preventivas se han convertido en un deporte nacional. Da la impresión de que existiese una competencia. En la cacha de mi revólver de sheriff tengo varias marcas, cada una de las cuales representa un éxito, una prisión preventiva más lograda. En la época de la guerra, los aviones que derribaban a otros iban llevando en el fuselaje del avión, iban llevando eran estrellas, eran algo así, ¿no? Entonces, da la impresión de que esta fuese una competencia, pero que evidentemente nos esté estallando en la cara a todos. Porque hemos jaleado, hemos aplaudido, cayó preso fulano, cayó preso mengano, faltan dos más, etc. Y hemos alimentado la opinión pública con sangre. Eso es lo que quiere la gente. ¿Hay forma de remediarlo, Benji y Elio? Sí, estamos a tiempo. Y el problema de lo que menciona Chema es que hay una perversión de la figura de la prisión preventiva. Primero porque los fiscales entonces están en la búsqueda, a la acechanza, a la dirección de poder lograr prisiones preventivas y se olvidan que el éxito del trabajo fiscal no se mide por cuánta gente entró a prisión en encarcelamiento preventivo, sino por cuántas condenas logró. Ni siquiera por cuántas acusaciones ha formulado, sino cuántas sentencias condenatorias, que significan darle la razón al Ministerio Público, ha conseguido. Lo que pasa es que la prisión preventiva ya se ha convertido en una condena fáctica. Exacto. Fáctica. Anticipada. Anticipada. Y entonces la persona asocia la prisión preventiva a una culpabilidad preestablecida. Porque la gente dice,
No, si es que va a prisión, si es que está en Piedras Gordas, si es que va a Chayapalca, si es que va a Castro Castro, a Lurigancho, es porque algo ha cometido. Porque de gratis no va a ir. O sea, algo de malo ha tenido que haber hecho. Eso por un lado. Por otro lado, lo que menciona Helio es cierto. Cuando nosotros estudiamos Derecho, ingresamos al curso de Derecho Procesal Penal, el ABC, la regla basilar, lo primero que te enseñan es, entendamos siempre que la libertad es un derecho, garantía, principio, y por tanto siempre tiene que estar primero. Que la dignidad humana es el centro de protección de la sociedad del Estado. Y que en consecuencia el Estado debe privilegiar y garantizar la libertad. La libertad es la regla, lo dicen todos los tratados de derechos humanos y toda la jurisprudencia. Hay miles de páginas al respecto. Pero resulta que cuando los casos, por ejemplo, son mediáticos, el juez mira al lado. O sea, no mira al lado del derecho, sino mira al lado de la prensa, de las portadas, de los titulares. Y como no tenemos, en la mayoría de los casos, jueces independientes, porque la independencia significa, por más que haya un torreón o toneladas de presión en mi contra para que yo falle en determinado sentido, fallaré conforme a mi criterio. Y mi criterio formado en la Constitución, en la juridicidad, en el derecho, en los precedentes de la Corte Interamericana, del Tribunal Constitucional. Pero si tú desoyes eso porque te estás preocupando por salvar el puesto, entonces lo que se aplica no es el principio de presunción de inocencia para aplicar la prisión preventiva, sino el principio de conservación de puesto del juez. Prefiero conservar mi puesto, entonces, si bien me puedo equivocar, pero que la sala corrija. Llegan los 3 jueces de la sala en apelación que dicen, bueno, finalmente el caso sigue siendo mediático y es una papa caliente. Mejor que resuelvan los 5 de la Suprema, que tienen más estabilidad. Y llegan casi nunca a casaciones para resolver prisiones preventivas y entonces no hay acceso a la justicia. Bueno, yo también me tengo que adherir a ello porque, como bien menciona Benji, existe pues un comportamiento mediático que afecta a las personas que emiten justicia, tanto los jueces, incluso parlamentarios. Escuchándolo a Benji recuerdo mucho un caso de congresista, ayer me reuní con él incluso, el congresista Gustavo Jontay, ¿no? Fue acusado por violencia contra la mujer. Casi lo inhabilitan, lo desaforan. 2 veces tuve que defenderlo en el pleno. Tuve que llevar las resoluciones de primera instancia, segunda instancia, de fiscalía, la eliminación de antecedentes ya, no habían medidas de protección y pese a ello querían continuar. Al final lo dejaron sin efecto, pero a lo que voy yo es que... ¿Quién lo estaba acusando? Lo estaba acusando, fue una denuncia de hace varios años, su expareja, que se archivó, pero esto fue tomado por, voy a decir el nombre porque es público, por Canal 5, Panorama, que hasta el día de hoy no me responde en mi carta notarial, donde sacaron a relucir a una persona de rasgos japoneses golpeando a otra, ¿no? Entonces, mira el psicosocial que se lleva la gente, ¿no? Entonces, yo lo conozco al hombre, el hombre no es así. Pero más que ello, la justicia determinó. Estuve en varios medios de comunicación. ¿Quién era ese que pegaba a otro? No, era en una sombra aparecía, daban a entender que era congresista, ¿no? Ya, era como una escenificación. Como una escenificación, pero mira el mensaje que se daba. Una reconstrucción del supuesto hecho. Entonces, estuve en diversos medios de comunicación y ninguno de los medios de comunicación tenía la información con respecto a que se había archivado en primera, segunda instancia, que le había medida de protección, pero había llegado hasta el Congreso, quería desaforarlo. Y al final, felizmente, no pasó, porque es la justicia como tal, pero el daño al nombre, ese señor tiene familia. Sí, claro. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo el nombre del señor Jontay expuesto? Igualito con el caso español. El caso español, se utilizó también el caso español mediático, que el señor Jontay había ido pues a comprar equipos de inteligencia, y al final el señor español salió en libertad. No hubo ni siquiera ni prisión preventiva, no hubo ni detención preliminar, no absolutamente nada. Y finalmente con el señor Jontay, luego también de pasar... Cuando salió a declarar español fue muy decepcionante, porque todos esperábamos un cerebro del mal. No, una especie de gran... Y al final fue una cortina de humo porque... Era un simplismo absoluto. Un simplismo absoluto. Y yo recuerdo mucho la columna del señor Hildebrand, y no me van a decir que el señor Hildebrand es fujimorista. Decía claramente, apenas salió esa noticia, es una cortina de humo. Y luego de pasar por el pleno del Congreso, y finalmente los congresistas lo absolvieron. Pero lo que voy es que, mira lo que puede generar el daño mediático como tal, ¿no? Puede condicionar finalmente a las personas que imparten justicia como tal. Y ese es un claro ejemplo de lo que puede suceder. Igual pasa con los jueces. Nosotros, por ejemplo, los casos emblemáticos que tenemos que llevar a cabo, no solamente peleamos contra Fiscalía,
peleamos también con fiscales que utilizan los medios de comunicación, que utilizan un aparato estatal, en verdad, porque nosotros tenemos estudios de abogados limitados como tal, pero no somos pues una entidad que estatal. hoy día el derecho, cierto tipo de casos, o son mediáticos o no son nada. ¿Sí, pues? ¿Por qué? Porque todo el mundo declara. Todo el mundo declara. En todos los medios consiguen. Tengo una investigación que me acaba de llegar en un sobre Manila. Allá, qué bien, te felicito, hermano. Es un fiscal que ha pasado una transcripcióncita de algo. Sí, pues el problema lamentablemente es que se Y utiliza ahí comenzamos nosotros a especular y a vender y a vender y a vender. Y el problema es que ese mensaje mediático que se da, ya pues a nosotros como abogados nos pone un poco de desventaja. Están condicionados. Porque ustedes cuando van a salir de su sitio, yo me acuerdo cuando se salía de Palacio, quedaba toda la jauría. Sí. La jauría de mi gremio. No estoy hablando como si fuese yo inocente, sino parte del gremio. Entonces ahí te ponen en aprietos los tipos. ¿Por qué? Porque a ellos además les han dicho, tienes que traerte una pepa de lo que diga Kenji, o de lo que diga Helio, o lo que diga quien sea. ¿Por qué? Porque necesito un titular para las 3 de la tarde, hermano. Esa es la verdad. Porque tengo que salir en la página web o no sé dónde, o un titular pues fuerte. Porque la competencia va a salir con lo de Paolo Guerrero. Y ya yo con qué salgo, hermano. Y entonces los van a acosar a ustedes. Ustedes antes de, mientras estudiaban, etcétera, tuvieron que capacitarse en atender a medios de alguna manera. En su caso, por ejemplo, mira, te cuento un poco mi experiencia. Yo soy abogado egresado de la Universidad de San Martín de Porres. La universidad apostó por seleccionar a través de un conjunto de concursos internos sumamente rigurosos y sumamente exigentes a los mejores alumnos para que representen a la universidad en el extranjero, en competencias que se hacían en debates. De debates y argumentación jurídica, juicios simulados, los famosos moot court, que se hacen mucho en Estados Unidos. Entonces, se hacían 2 en Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Washington, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo fui a ambos, y en ambas competencias tuvimos premios en el extranjero. Iban de varios países. Van, el de Washington especialmente, van 90, 100, 120 universidades del mundo que hablan inglés, que hablan portugués, que hablan castellano. Wow. Es una competencia tremenda. Y esto es importante porque prepara al estudiante de hoy para el abogado de mañana. Te prepara en técnicas de argumentación, interpelación, presentación del caso, elaboración de lo que conocemos como teoría del caso. Esto es un concepto americano. ¿Qué caso es el que tienes? ¿Qué vas a presentar? ¿Cuál es la idea del caso? Te prepara, por ejemplo, para poder titular tu caso, como el trabajo del periodista y el abogado. Un titulero. Vamos a titular, vamos a ponerle un cintillo, vamos a poner una frase que impacte y que dé el mensaje del caso. Entonces, allí fue mi entrenamiento y un poco que sirvió también para los medios, evidentemente, porque lo que hacemos básicamente en las entrevistas es sostener diálogos. Entonces, esa dialéctica de una pretensión y contradicción ya lo hacíamos desde el aula. Entonces, sirvió muchísimo, en mi caso particular, para luego las defensas mediáticas que tuve. Yo recordaba el otro día que el primer caso mediático que defiendo, que era el caso más mediático en su tiempo, fue el caso de narcoindultos, con Facundo Chinguel, cuando había sido Alan García presidente y cuando Humala desata una cacería de brujas contra todo lo que era el APRA. Crean una famosa megacomisión, se revisan miles de expedientes de indultos y conmutaciones de pena. Ahí es mi primera intervención en una defensa mediática. Después ya he tenido otra de funcionarios. La más alta ha sido con la defensa del presidente Castillo. Indudablemente, ¿no? Yo particularmente en la universidad, lo que pasa es que la Universidad de San Martín de Porres es una universidad que especializa mucho en temas penal, definitivamente, una de las mejores. En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es mi alma mater, es más que todo vinculado al derecho empresarial como tal, derecho penal económico. Llevé mi maestría también allí como tal y el doctorado en la Universidad San Ignacio Loyola. Pero ¿dónde es que he aprendido finalmente? En verdad, aprendí saliendo en la cancha. Saliendo, tengo que ser honesto, por ejemplo, en las audiencias. Yo trato de hacer mío argumentos de colegas
de Benji, del maestro Abanto, de la doctora Yelena Loza. Entonces, hubiera sido importante, por ejemplo, yo creo que se cortó la posibilidad de que Benji pudiera estar en el pleno, ¿no? Defendiendo a la... Eso hubiera sido titánico, exponencial, y todos lo esperábamos, porque yo creo que esa batalla se pudo haber ganado, en verdad. Yo creo que la tesis propuesta por Benji fue muy interesante para ganarla. ¿Cuántos abogados va teniendo últimamente su ex cliente, señor? Más de 20. Pero ¿eso cómo se explica, perdón? Si no es indiscreción. No puede tener 20 abogados. No, se explica porque no han logrado establecer un vínculo de confianza, que como bien sabe él, es la base y el corazón de la defensa, porque a veces cuando se habla de un caso penal, se mira al abogado pero se olvida el cliente, y es un binomio. O sea, claro. esto es como un dueto musical, claro. O sea, los dos tienen que saber en qué momento intervenir, qué cosa hacer y en qué momento hacerlo. El timing tiene que ser perfecto. Y en el caso de una defensa, y sobre todo si es mediática, es muy importante esta correlación de confianzas entre el abogado y el cliente. El abogado finalmente es el portavoz del cliente. El cliente es el que conoce los hechos. Por supuesto. Por eso es que antiguamente los romanos tenían una expresión en relación a que el cliente es el que tiene que dar los hechos para que el abogado dé el derecho. Y eso a veces se olvida, o se ignora, o se desconoce. Me parece que el tema de tener tantos abogados sucesivos o en conjunto se debe a que no se ha logrado establecer aún un vínculo de confianza y coordinación plena entre el expresidente Castillo y su defensa. Bueno, en eso estamos. Sí, es verdad, definitivamente. Tener la garantía de la confianza de tu cliente es muy importante, y yo lo considero como una extensión de tu defensa. A manera de ejemplo, ¿no? Tuvimos la posibilidad de defender al señor expresidente con respecto al pedido de detención domiciliaria, utilizando pues los presupuestos de Fiscalía de Prisión Preventiva. Yo terminé, fueron 3 horas, que son debates así, ¿no? De presupuestos procesales, arraigos, pero considero que esta interacción que tienes con tu cliente y esa confianza que puedes tener o puedes obtener, puede servir mucho para tu defensa, porque el señor expresidente habló y puede rematar las ideas. Y finalmente salió positivo, pero como bien menciona Benji, se necesita tener pues confianza estricta con el cliente, pero que él tenga fe en ti, incluso hasta en las decisiones adversas, ¿no? Confianza. Y para que funcione la justicia, ustedes me corregirán, tiene que haber una confianza mínima del pueblo en sus instituciones. Porque de lo contrario la gente no va a solucionar por la vía legal sus diferencias, sino que estamos en los prolegómenos de una guerra civil, a pedradas, como sea, una guerra civil. Y lo que tenemos que restaurar o crear o inventar es una recomposición de las relaciones entre el pueblo y el sistema de justicia. Sin eso el Perú está perdido, creo yo. Tiene que haber cambios. Después de esto que está pasando con el Ministerio Público y otras instancias, es evidente que esto no puede seguir al garete, las cosas no. ¿Cómo hacerlos? ¿Es suficiente con esperar que el Congreso haga las cosas? ¿O habría que, por ejemplo, formar una comisión técnica o, sabe Dios, para comenzar a solucionar las cosas? Porque así no podemos seguir. No sé cómo lo ves tú esto. A mí me parece que la idea de la comisión es idónea en estas circunstancias. Una comisión que sea multisectorial, que pueda representar a los abogados. Muchas veces lo que vemos, Elio es abogado de varios congresistas, y lo que se puede ver, yo soy amigo y a veces consultor de varios de ellos, lo que les digo es, si toman alguna medida legislativa, tiene que haber algún abogado que sea la voz del gremio. Entonces, se hacen reformas a la colaboración eficaz, se va a mejorar el derecho de defensa, escucha al abogado para saber cómo antes se afectaba el derecho de defensa en el proceso de colaboración eficaz. Se va a tomar alguna medida en relación a las relaciones entre policía y Ministerio Público, escucha no solo a los fiscales y policías, sino al abogado que interactúa con ellos. Entonces, el abogado tiene que tener un escaño. Quien mueve el aparato es el abogado. Por supuesto. Y con el que se encuentra con las piedras en el camino es el abogado. Somos nosotros. Que no tenemos el poder de Leviatán. Que tiene el Ministerio Público y la policía. Porque pueden tener, son los litigantes. Porque les puede faltar recursos, pero tiene todo un aparato para intervenir comunicaciones, para seguir a la gente, para poder interceptar sus comunicaciones hasta postales, para poder incautar, para poder allanar
Es cierto, los allanamientos se han convertido pues en un festival en donde las fotos se filtran y entonces las personas que están preocupadas son expuestas como culpables. Esas cosas tenemos que cambiar. Uno, la intervención de la defensa dentro de esta comisión, representantes del Ministerio Público, representantes de la policía, representantes del Colegio de Abogados, representantes de las universidades y también de la sociedad civil, para que todos podamos deliberar sobre los problemas más álgidos del sistema de justicia. Yo empezaría, por ejemplo, en un tema concreto, la figura de la detención preliminar. La detención preliminar, ojo, acá en el Perú todavía no se discute, pero ya la Corte Interamericana ha establecido un carácter inconvencional y contrario al espíritu y letra del Pacto de San José, porque se entiende que a través de una detención preliminar estás deteniendo a alguien para investigarlo, cuando la lógica de la detención es primero investigo para detenerte y no al revés. Ese, por ejemplo, podría ser un primer tema para poder abordar en relación a las reformas. Y hay más, pero dejo ese primer tema. Elio, por favor. Yo concuerdo con ello y también aterrizo algunos temas a manera de ejemplo, ¿no? Porque llegan, por ejemplo, al estudio temas pro bono de mujeres que quieren presentar denuncias por violencia contra la mujer y viene el filtro del policía, un poco más y los motivan a que no las presenten. Que no las presente. No las presente, ¿quién que por qué, que vas a ganar. Entonces, esa desmotivación que se puede... ¿Eso que le dicen a la policía? Claro, a veces pasa, vienen a mí, no le quieren tomar, las tienen 3 horas, 4 horas, 5 horas. Yo no sé, sería a lo mejor una reforma colocar a un abogado de oficio que inmediatamente esté ahí, porque son gente humilde, pues lógicamente si vienes a una comisaría y están ocupados y tienen 3, 4 horas, te vas a ir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, los temas de los habeas corpus. Ayer le pasó algo emblemático. Justo por una consulta particular, una persona estuvo detenida más del tiempo permitido en flagrancia, pero se supone que son juzgados penales, ¿no? Que deberían estar abiertos, de turno como tal. Están cerrados. Están cerrados. Entonces, estamos cerrados en la principal, en Abancay y también en Lima Este, estaban cerrados. Entonces, ¿qué hacemos? Felizmente había un correo utilizado pues para las épocas de pandemia que se utilizó y con copia pues a la Defensoría del Pueblo y finalmente lo tomaron en cuenta. Pero esos canales de comunicación que le tienen que dar a las personas, a los justiciales, deberían estar bien definidos en estas reformas. Tanto con respecto a las figuras procesales de detención preliminar, la regulación de la prisión preventiva, no podemos utilizarla pues como si fuera la regla, eso está mal. Yo siento a veces, quiero equivocarme, siento a veces que buscan ese premio los señores fiscales y eso no es así, no debería ser así. Debería realizarse una investigación prolija y en función de eso sentenciar a una persona. Pero prisiones preventivas a diestra y siniestra no, debería regularse ello completamente. Y los canales de acceso, lógicamente los justiciables para la justicia. Temas importantes para desarrollar en una comisión con personas pues probas, académicas que puedan dar fe de ello, ¿no? Sí, ¿cómo está? ¿Qué les parece a ambos la actuación del Congreso en este tema? Como vehículo para solucionar estos problemas. ¿El Congreso está funcionando bien o no está funcionando bien? Ven. Yo tengo la percepción de que el Congreso se está dedicando más a perseguir que a legislar. Que me parece bien que haga su función de control como le corresponde y como le encomienda nuestra Carta Magna, pero deben entender que el Parlamento es Parlamento porque es el órgano deliberativo por excelencia para poder resolver los problemas más importantes de la sociedad. Yo, por ejemplo, propondría otro tema. Han hecho muy bien en la reforma la colaboración eficaz. Ojo, siempre lo he dicho, he sido uno de sus más apasionados defensores. Ese procedimiento de colaboración eficaz tenía muchos vicios de inconstitucionalidad que se han corregido y superado con estas nuevas reformas que ha aprobado el Congreso. Pero así se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo el tema del plazo razonable. No puede ser posible, por ejemplo, que nosotros cambiamos el Código Procesal Constitucional a un nuevo Código Procesal Constitucional para que los procesos constitucionales sean más rápidos, céleres, y se demoren 2-3 años para llegar al Tribunal Constitucional. Hubo un caso terrible en donde el Tribunal Constitucional declara fundada una demanda habeas corpus presentada por una persona que tenía problemas de salud mental en el penal de Lurigancho y le dice de inmediato, llévenlo para que lo atiendan en un establecimiento psiquiátrico. Fueron a ver y la persona no estaba porque meses antes ya había cumplido la pena y había salido. Usted puede demorar tanto para resolver un habeas corpus, un amparo. Elio, por favor. Sí, no, yo concuerdo con ello y puedo dar fe en verdad de que lo que señala Benji es cierto. Yo
defiendo amigos congresistas, he tenido la oportunidad de defender en el Pleno, pero siento, y ese es mi mensaje cuando llego al Pleno, además de agradecer, porque es un honor defender en el Pleno, pero el mensaje es que nosotros los peruanos necesitamos leyes, necesitamos que cumplan las funciones de legislar, de adecuar finalmente las necesidades de la población como corresponde con la justicia. No está mal fiscalizar, es un rol muy importante, pero también como fiscalizamos noticias periodísticas importantes, hay que establecer parámetros legales, que es finalmente para lo cual nosotros hemos elegido a estos señores congresistas, y a eso tenemos que apuntar. Bueno, esto queda acá porque no tengo tiempo para más, pero evidentemente solamente, como le diríamos al filósofo Villanueva, primer tomo. Para venir otros tomas más, yo creo que es importante discutir estas cosas y que estas cosas la discutan nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa también es que la fiscalización sí da titulares, en cambio la legislación sobre temas vean en la página 16. Elvio y Benji, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, un honor estar con Benji, contigo, don Chema. Muchas gracias. Seguiremos conversando. Un placer.